Bienvenidos y estamos una vez más con esta serie de estudios y en este nuevo horario de los miércoles a las 7 de la noche. Así es que nos da mucho gusto que nos acompañen y estemos una vez más en esta enseñanza de la palabra de Dios. Y hoy vamos a tener otro estudio, espero muy interesante y también que sea de bendición para usted. Así es que espero que tenga a la mano su Biblia, su cuaderno de notas y un bolígrafo para poder tomar nota de los versículos. Voy a compartir un buen número de textos de la Biblia, así es que espero que tenga todo esto a la mano para que después lo pueda usted repasar y estudiar con calma. Entonces vamos a orar y de esta manera damos inicio. Gracias, Padre, te damos en esta noche por permitirnos la vida y la salud y esta oportunidad para compartir tus poderosas enseñanzas en tu palabra, Señor, que es la Santa Biblia. Rogamos que nos limpies, perdones toda ofensa, por favor, y a través de la sangre de Cristo nos limpies y tu Espíritu Santo nos llene y con su presencia ilumine nuestro entendimiento y también transforme nuestros corazones. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este tema titulado Jesús te libera de tus hábitos esclavizantes. Jesús te libera de tus hábitos esclavizantes. Otra manera de decirle a estos hábitos esclavizantes es adicciones o vicios, o como lo conoce la Biblia, también pecados, ¿verdad? Así es que, número uno, tenemos que entender que somos seres de hábitos, ¿verdad? El ser humano es un ser de hábitos buenos y también hábitos malos. Entonces tenemos una mezcla de esos hábitos. Entonces el problema viene cuando los hábitos nocivos nos están dominando y como hábitos nocivos, ¿verdad?, se convierten en costumbres esclavizantes que en un momento dado nos llevan a estar ya dependiendo de, ¿verdad? Pero por lo regular son malos hábitos, son situaciones que a mediano o a largo plazo nos van a traer una serie de consecuencias. Qué bueno que tengamos buenos hábitos, son una bendición, pero también tenemos que reconocer que a veces ya están echando raíces, ¿verdad?, de nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestras actitudes o en nuestras prácticas, y en un momento dado ya están comenzando a dejar ver las consecuencias. Entonces, un hábito esclavizante, ¿cuál es la raíz de esos hábitos esclavizantes o de esas adicciones? Bueno, pues es básicamente nuestra propia naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, que nos hace esclavos del pecado. Sí, hay factores, en un momento dado, factores externos que pudieran estar también ahí influenciando, pero básicamente tenemos que reconocer y entender que el origen de esos malos hábitos lo tenemos dentro de nosotros. Es decir, somos pecadores por naturaleza, nacemos como seres pecaminosos que tenemos ya desde que somos bebés, tenemos esa naturaleza y esa tendencia hacia lo malo, aunque alguien pudiera pensar lo contrario, pero la realidad es que somos pecadores por naturaleza y también por elección, es decir, en un momento dado ya también elegimos o decidimos pecar, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro problema? Vamos entonces a la Biblia, por favor, para entender en primer lugar cuál es la raíz de esas adicciones, de esos vicios, de esos pecados. Bueno, antes de comenzar a echar la culpa a los demás, pues tenemos que reconocer nuestra propia responsabilidad. El Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 34, Juan 8:34, tenemos que comenzar con esta situación porque si no entendemos cuál es la causa, pues no vamos a entender en sí entonces el diagnóstico para vencer esas adicciones, esos hábitos esclavizantes, pues no vamos a tener la respuesta correcta y eficaz como debe de ser. En Juan 8:34 el Señor Jesucristo dice las siguientes palabras: Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y dígame, ¿quién no comete pecado? Todos cometemos pecados, ya por el hecho de ser seres humanos, traemos esa herencia y esa tendencia que nos dio pues nuestro padre Adán, cuando él también peca, ¿verdad? Y de ahí en adelante, toda la humanidad, sin excepción, todos traemos esa naturaleza pecaminosa. Y todo aquel que hace pecado, sin excepción, dice el Señor Jesucristo, esclavo es del pecado. Así es que algunos más, otros menos, pero todos luchamos de una u otra forma con ciertos hábitos esclavizantes. A veces son muy secretos,
que no se ven, ¿verdad?, a la vista de la gente, pero en lo personal sabemos que luchamos con algunos de estas ataduras en nuestra propia vida, y tenemos que reconocer también que tarde que temprano hay problemas con estas adicciones, con esos malos hábitos, nos causan entonces una serie de consecuencias. Bueno, vamos entonces a buscar, por favor, en el libro de los Proverbios, que es el libro que estamos estudiando semanalmente los miércoles, pero que también nos auxiliamos con otros textos, con otros versículos de la palabra de Dios, de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Proverbios capítulo 2, entonces dice aquí en los versos del 10 al 15. A ver, Proverbios 2, versículos del 10 al 15. Dice aquí el rey Salomón: cuando la sabiduría entrare en tu corazón. Ahora estamos hablando de la sabiduría bíblica, pero ¿sabe usted también a quién se le llama la sabiduría de Dios? A Cristo. Entonces podremos también aplicarla aquí: cuando Cristo, que es la sabiduría de Dios, entrare en tu corazón, y la ciencia, o sea, el conocimiento de la palabra, fuere grata a tu alma. O sea, no estamos hablando de algo que se nos esté forzando, no, sino vamos entendiendo ya la realidad, la efectividad, el poder y cómo la Escritura y nuestro Señor Jesucristo nos enseñan a amar la sabiduría. Verso 11, entonces la discreción, o sea, la prudencia, te guardará, te cuidará, te preservará la inteligencia, verso 12, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Entonces ya se nos menciona aquí que en la vida puede haber un buen camino o un mal camino. Se nos habla aquí ya de hombres o personas que hablan perversidades, verso 13, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Entonces déjeme preguntarle, ¿en qué camino se encuentra usted? ¿En los caminos derechos, en los caminos de Dios, o ya está transitando por las sendas tenebrosas? Verso 14, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan, o sea, se gozan en las perversidades del vicio. Y aquí nos encontramos con este problema y el tema que estamos tratando. Cuando ya la gente se alegra haciendo el mal, ¿verdad? O sea, hay una alegría perversa, una alegría pervertida, una alegría que no proviene del cielo, que no proviene de Dios, una alegría que no es sana, sino una alegría, ¿verdad?, que daña, como dice aquí, y ellos, o sea, estas personas, se gozan en las perversidades del vicio. Entonces, un hábito esclavizante o vicio o una adicción se convierte en una perversidad, a veces discreta, a veces muy obvia, ¿verdad? Verso 15, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Entonces estamos hablando de la raíz de estos hábitos esclavizantes. Proverbios capítulo 5, versos 22 y 23, dice aquí, prenderán, o sea, atraparán al impío. ¿Quién es el impío? Es la gente que no tiene temor de Dios, ¿verdad? Aunque pueda pensar, sí, existe un Dios, pero su vida niega que tiene respeto y amor y temor de Dios. Entonces, el impío es una gente sin piedad, sin santidad, sin reverencia hacia Dios. Dice aquí entonces, prenderán, o sea, atraparán al impío sus propias iniquidades, o sea, sus propias maldades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Así es que el pecado viene a ser como una especie de cuerda, ¿verdad?, o cadenas que nos atan. Ese es el poder del pecado que habita en cada ser humano. Por eso necesitamos saber cómo ser libres de estas cuerdas que nos retienen, que es el pecado, o de esas cadenas que producen esclavitud. Y dice en el versículo 23 que esa gente que no conoce a Dios, dice, morirá por falta de corrección y errará, se equivocará por lo inmenso de su locura. Es decir, qué interesante que esos hábitos esclavizantes se puedan convertir en una trampa, ¿verdad?, en una gran necedad que nos lleva a la perdición eterna, al infierno, a la condenación. Bueno, número 3. Vamos a continuación. Algunos de estos hábitos adictivos o esclavizantes, hay muchos, pero
Vamos a mencionar solamente algunos. El que vimos, por ejemplo, la semana pasada, cuando tratamos el tema del alcoholismo. Si es una adicción, un vicio, un pecado, ¿verdad? El alcoholismo y cuántos problemas no ocasiona, lo vimos también anteriormente. ¿Qué decimos de la glotonería? Quien está solamente pensando en comer, 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 y ya se volvió un problema para esa persona, ¿verdad? A veces comen en exceso por estrés, por preocupación, por muchas situaciones. Bueno, videojuegos. Ahora, hay gente, no solamente niños, adolescentes, ¿verdad? Que a veces les decimos, bueno, pues entretente en algo y les damos su tableta o su computadora o su celular y se la pasan ahí en los videojuegos de tal manera que ya se convierte en un vicio y a veces los padres no nos hemos dado cuenta, no nos percatamos, pero no solamente a los niños y los adolescentes jóvenes, sino también los adultos en un momento dado podemos caer también presa de los videojuegos. ¿Qué decimos de las drogas? Cualquier tipo de droga, el tabaco, tabaquismo, el cigarro, el estar fumando, ¿verdad? Es un vicio. La pornografía también, que ha enganchado y atrapado a millones de personas. Las apuestas, se vuelven una adicción. Gente que pierde su herencia, sus ahorros, etcétera, por las apuestas, ¿verdad? Y se quedan sin comer. A ver, no saben cómo le hacen para conseguir las apuestas, pero a veces no tienen ya sus hijos ropa, ni zapatos, ni nada, porque todo lo han desperdiciado en las apuestas. La televisión, gente que pasa horas y horas y horas, o el celular, el trabajo también se puede convertir en una adicción, así como el otro extremo, la pereza, ¿verdad? La ociosidad. Bueno, hay también algunas actitudes esclavizantes que pueden ser el rencor, la amargura, la falta de perdón. Bueno, estas adicciones se van convirtiendo en ídolos, ¿verdad? Un ídolo es todo aquello a lo cual le rendimos un tributo, lo adoramos, le damos tiempo, energía, dinero, etcétera, y le servimos, un ídolo. Y obviamente los ídolos no le agradan a Dios, hay un solo Dios verdadero, un Dios santo, amoroso, perfecto, soberano, creador del universo, pero la gente muchas veces ya se está yendo por esos ídolos, ¿verdad?, que ha fabricado, ¿verdad?, o que ha desarrollado a través del tiempo. Pero bueno, el punto que vamos a ver a continuación es: ¿hay esperanza, hay solución para esta problemática, para estos pecados? Claro que sí. Busque en el Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a los Romanos, la carta a los Romanos capítulo 15. Y Pablo escribe aquí una preciosa promesa liberadora y poderosa, ¿verdad? Y el enfoque ahora vamos de las adicciones, de los hábitos esclavizantes, de esos hábitos que están en tinieblas, ocultos, secretos, o que ya están a la vista de los demás, y ahora enfocamos nuestra visión hacia lo alto, hacia Dios. Romanos 15, verso 13, dice aquí la Biblia, la Escritura, y el Dios de esperanza. Entonces, ¿hay esperanza para salir de estas adicciones, de cualquier vicio? Sí, hay esperanza. Por eso a Dios se lo conoce en uno de sus atributos como el Dios de esperanza. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué la gente también busca adicciones? Bueno, porque es una forma pervertida de placer. Esa es la realidad. Convierte uno esas adicciones, esos hábitos, en algo que le dan a uno tranquilidad, ¿verdad?, entre comillas, cierta alegría, como veíamos también hace un momento, pero una alegría perversa, cierto placer y como una especie de fuga, ¿verdad?, de huir a veces de las presiones, de las problemáticas que estamos enfrentando, para huir del dolor emocional, de frustraciones, no sé, lo que sea. Pero el punto es de que no necesitamos esas adicciones como fugas o para buscar un relax, no. El Dios de esperanza dice, Él nos puede llenar ¿de qué? De gozo, de gozo. Dios puede traer a nuestra vida verdadera y abundante felicidad, el gozo de Dios y también la paz de Dios, esa tranquilidad y esa confianza que solamente Dios puede dar en el creer, ¿verdad? Dice, para que abundéis en esperanza. Entonces, por el poder del Espíritu Santo,
¿Quién nos da estas características? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, y es Dios viviendo en el corazón de toda aquella persona que ha venido a los pies de Cristo, que ha creído en Cristo Jesús, habiéndose arrepentido de sus pecados, y el Espíritu Santo trae un sentido, el sentido real y genuino de la vida y la razón de ser, que es vivir para la gloria de Dios. Y eso llena a la persona de gozo, de paz, de esperanza, y no necesita uno andar buscando algo para sentirse un rato aliviado. No, aquí está la gran diferencia, ¿verdad? Y es que en Dios hay esperanza. Recuerda lo siguiente: no existe adicción que sea más fuerte que el Dios Todopoderoso. No existe adicción o vicio o pecado que sea más fuerte que el Dios Todopoderoso. Dios tiene todo el poder para romper las cadenas de esclavitud. Mire, en el Salmo 116 tenemos también otra preciosa y grandísima promesa de nuestro Dios. Salmo 116, verso 16. Bueno, la gente cada vez está luchando con nuevas adicciones. La sociedad se está llenando de este tipo de hábitos perversos, pervertidos. Está habiendo una decadencia moral y espiritual por no acercarse a Dios, por no conocer al Dios verdadero. Salmo 116, el versículo 16, Salmo 116, verso 16, dice aquí el escritor de este salmo: oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Bueno, el ser humano va a servir o a Dios o al diablo. Somos siervos. Pero qué mayor bendición entender bien que el servir a Dios es lo que trae la verdadera libertad. Cuando servimos a Dios hay una auténtica y genuina libertad. Somos siervos de los demás. Ahora Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y nos sirvió a nosotros. Él se hizo siervo, sufrió, pagó un precio para perdonarnos y salvarnos. Fue siervo. Entonces, hay bendición cuando servimos a Dios. Por eso dice aquí el salmista: oh Jehová, yo soy tu siervo, porque o servimos a Dios con gozo y habrá bendición, o nos pervertimos sirviendo al pecado, sirviendo al mundo, sirviendo a Satanás, sirviendo o siendo esclavos de esos hábitos, ¿verdad? Y dice aquí: tú has roto mis prisiones. ¿Qué le parece? Dios rompe nuestras cadenas de esclavitud. El ser humano se ha metido en muchas prisiones, y cuando hablamos de prisión, no necesariamente estamos hablando de una prisión física, que las hay, obviamente, pero hay gente que va caminando por la calle, va a su trabajo, va a la escuela, regresa a su casa, pero viven en prisiones internas, prisiones mentales, prisiones en sus actitudes, prisiones espirituales, pero a fin de cuentas, todas son prisiones de maldad, del pecado. El único que puede romper y abrirnos esas puertas a la verdadera y auténtica libertad es Dios. Hay esperanza en Dios. Entonces vamos ahora los siguientes minutos a aprovecharlos para ver cómo ser libres, ¿verdad? Entonces, cómo encontrar esa libertad de las adicciones, de esos hábitos esclavizantes, o de ese pecado, de esos vicios, ¿verdad? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es reconocer. ¿Qué tenemos que reconocer? Bueno, tenemos que reconocer o admitir que no podemos cambiar por cuenta propia, por nuestra sola voluntad, no. A veces uno puede decir: sí, es mi voluntad, pero esa voluntad a veces tarde que temprano va a ser otra vez quebrantada. ¿Por qué? Porque somos esclavos del pecado, y el pecado es un poder más fuerte que nosotros mismos. Por eso necesitamos el poder de Dios, que es más fuerte que el poder del pecado, y que el poder del diablo, y que el poder del mundo y de la carne. Romanos capítulo 7, aquí el apóstol Pablo nos comparte algo de esa lucha, ¿verdad? Y él es franco y sincero, que aún siendo ya creyente en Cristo, el apóstol Pablo, él dice: hay una lucha, sostengo una lucha, y mis hermanos y amigos, tenemos que ser sinceros. Aún nosotros, siendo creyentes, seguimos batallando con esta situación de los malos hábitos, ¿verdad? Porque uno dice:
ya entendí, pero otra vez ahí viene esa lucha, sí, y esto va a durar hasta que Cristo venga por nosotros. Un día Cristo prometió, y Él no tarda en venir, Él vendrá del cielo para levantar a toda su iglesia, para levantar a todos los creyentes genuinos en Cristo Jesús, y un día estaremos para siempre gozando de su presencia en la eternidad, en el cielo, sin ningún problema, ya nunca más con el pecado. Pero mientras Él viene, tenemos que estar librando esa batalla, pero con su poder, con su ayuda. Y entonces sí podemos ser más que vencedores a través de Cristo Jesús. Entonces Pablo aquí nos comparte algo de esa lucha que tenemos que reconocer que seguimos también librando. El asunto es, ¿me está venciendo? ¿Me están venciendo esos malos hábitos? ¿O estamos ahora siendo vencedores a través de Cristo Jesús? Bueno, Romanos 7:14 dice aquí el apóstol Pablo, porque sabemos que la ley, o sea, la ley de Dios es espiritual. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Mas yo soy carnal, dice Pablo, vendido al pecado. Cuando él dice que es carnal, dice, todavía estoy en la carne, estoy en un cuerpo carnal, en un cuerpo físico, ¿verdad? Que todavía tiene atracciones y lucha contra el pecado, y a veces cede, pero dice Pablo, soy vendido al pecado. O sea, sigo siendo en cierto sentido, entiéndaseme bien por favor, vendido al pecado. O sea, el pecado todavía sigue operando. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y usted y yo nos identificamos con esta situación perfectamente. Verso 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí está la raíz, el pecado que mora dentro de la gente, dentro de cada persona. Verso 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces hay buenas intenciones, hay buenos deseos, queremos salir de ciertas cosas, dice, pero hay esa lucha. Verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vuelve a señalar este asunto. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está, ¿en dónde? En mí. En mí. Aquí es bien este reconocimiento de lo que estamos hablando. Las tentaciones, sí, van a aparecer afuera, pero en primer lugar están dentro. Todavía estamos luchando. Verso 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Bueno, esto usted lo tiene que leer con calma en su casa, porque hay mucho que reflexionar y hay mucho que aprender, y al entender esto, bajo la guía del Espíritu, vamos a encontrar verdades liberadoras. Entonces dice Pablo, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24, vea esta expresión, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Y a veces cuando la gente ya, sus problemas, sus adicciones, sus vicios o hábitos ya son muy grandes, la gente tiene que ir a un lugar, ¿verdad?, para ser tratada, para que supere esas adicciones, esos vicios. Así es que la pregunta es, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí, hay lugares que ayudan, que son apoyo, y qué bueno, ¿verdad? Pero no van a la raíz del asunto, que es el pecado. ¿Quién puede tratar solamente con el pecado? Y la respuesta está en el verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice Pablo, gracias. Aquí está, gracias doy a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos da la solución, y la solución está más que en un tratamiento, en una persona divina, que es Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo somos libres de esas adicciones? Bueno, tenemos que reconocer que por nuestra propia cuenta no podemos cambiar, y no podemos tampoco estarnos engañando, pensando que no están, o escondiéndolos de los demás y de uno mismo, ocultándolos. No, por ahí no va el asunto.
Entonces, número 2, tengo que entender que Dios es el único, ¿sí?, que tiene poder para ayudarnos a cambiar. Jesucristo nos da esa liberación y solo Dios tiene el poder para romper esas cadenas de esclavitud. Busque Juan capítulo 8. Y una vez más, el Señor Jesucristo nos enseña aquí en Juan capítulo 8, versos 31 y 32 lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces Jesús está hablando de su palabra, la Biblia, y nos está diciendo: si ustedes permanecen, la leen, la estudian y la aplican, entonces van a ser verdaderamente mis discípulos. Ahora, como discípulos de Jesús, vamos a encontrar la libertad. Verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es esa verdad? Que Dios es todopoderoso, que Dios quiere cambiarnos, que tenemos nuestro problema principal que se llama pecado, que es el que ocasiona las adicciones, los vicios, los hábitos esclavizantes. Esa es parte de la verdad, ¿sí? Y cuando vamos a la verdad, que es la Biblia, como vamos a ver ahorita, en ese proceso, ¿verdad?, nos va a ayudar a vencer el pecado, la maldad o esas adicciones. Verso 36, dice Cristo: así que si el Hijo os libertare, o sea, Cristo, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Porque hay programas que el mundo propone para salir de todo ese tipo de adicciones. Y sí tienen cierto resultado hasta cierto punto, pero no van a la raíz del asunto, ¿verdad? Por eso Jesús habla aquí de seréis verdaderamente libres. Que el mundo puede proporcionarte ciertas herramientas, ¿verdad? No estamos en contra de eso, pero no dan en el fondo, en el asunto, en lo que es la fuente perversa, que es el corazón engañoso y perverso que todos tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que conocer como parte de esta verdad liberadora? Bueno, aquí le van unas promesas. Salmo 103. Parte de esa verdad que tenemos que experimentar, y esa verdad de Dios que es la que nos da la libertad. Salmo 103, versos 13. Salmo 103, versículos 13 y 14. Dice aquí: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Así es que parte de esta verdad que nos va a liberar es que entender que le importamos a Dios. Sí, Dios obviamente aborrece al pecador, ¿verdad?, en el sentido de que el pecador está quebrantando su ley, pero también Dios ama a ese pecador y le da la oportunidad de ser libre, como dice aquí. Se acuerda que somos polvo. Dios conoce nuestra condición. El problema es cuando nosotros no queremos reconocer nuestra propia condición y decimos, ¿verdad?, cuando hay un mal hábito por ahí, ya un vicio, yo el día que quiera lo dejo. ¿Será cierto? Y luego viene otro mal hábito, ¿verdad? Total, Dios conoce nuestra condición, le importamos, ¿verdad? Dios sabe cuál es nuestra situación, Salmo 31, 7. Entonces, ¿le importamos a Dios? Sí. Su amor es tan grande que envió a Cristo para perdonarnos, rescatarnos y salvarnos de nuestras maldades y de la justa ira de Dios. Salmo 31, 7, dice aquí la Escritura: me gozaré y me alegraré en tu misericordia, en la misericordia de Dios, porque has visto mi aflicción y has conocido mi alma en las angustias. ¿Qué le parece? Hay misericordia en Dios. Dios conoce nuestra aflicción, conoce las angustias que este tipo de hábitos nos están ocasionando. Dios sabe esa situación y no solamente le importamos a Dios, no solamente Dios conoce nuestra situación, sino que Dios tiene el poder para cambiarnos. Segunda de Timoteo 1, 7. Vamos al Nuevo Testamento, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo 1, 7. Dice aquí: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. Como ve, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Qué produce a fin de cuentas todo este tipo de adicciones? Temor, vergüenza y culpa, ¿verdad? Cobardía, miedo a que se enteren de lo que estamos haciendo. Pero dice que Dios nos da espíritu de poder, aquí está, el poder para romper esos hábitos, nos da un espíritu de amor, de tal manera que el amor de Dios es lo que nos libra del temor, el perfecto amor echa fuera el temor, y también espíritu de dominio propio. Los hábitos nos dominan, esos malos hábitos, pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios, Él nos da ese dominio propio de tal manera que podemos decir no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Bueno, número 3, ¿qué tenemos que hacer para ser libres de esos vicios, de ese pecado? Someter nuestra vida y voluntad al cuidado y control de Cristo. Debemos de someter nuestra vida y voluntad al cuidado y control de Cristo. O sea, y aquí viene algo que es muy difícil y que mucha gente por eso prefiere seguir con sus malos hábitos, es renunciar al control de nuestra vida y cederlo al control de Cristo, sin condiciones. No hay otra. Si no, usted se seguirá engañando, ¿verdad? O tú joven, o tú que eres adolescente, quieres seguir con ese placer pecaminoso, te va a perjudicar, te va a hundir. Entonces, en este punto tenemos que decirle, Señor, sí, aquí está mi vida, te rindo mi vida, mi voluntad, toma tú el control. Eso es lo que significa rendir nuestra vida a Cristo. Él es el Señor, Él es el Rey soberano. 4, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, confesarle a Dios nuestras faltas, nuestros pecados y pedirle que nos limpie con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y vamos al libro de los Proverbios, otra vez. Proverbios capítulo 28. Este versículo lo hemos visto también en otras ocasiones, pero hay sanidad en este texto cuando lo aplicamos, lo creemos. Proverbios 28, verso 13. Bueno, dice aquí, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es lo que sucede con mucha gente. Encubre sus adicciones, encubre sus hábitos esclavizantes, ¿verdad? Y no hay solución. Pero, como dice aquí, el que los confiesa, el que le dice a Dios, Dios, te confieso mis adicciones o vicios o pecados, aquí estoy, Señor, me arrepiento, te pido perdón, ¿sí? Quiero dejar este estilo de vida, dame de tu misericordia. Dice entonces que Dios nos perdona, nos limpia y alcanzamos la misericordia en Cristo Jesús. Cuando nos arrepentimos, ¿verdad? Y vamos a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es el único poder liberador, auténtico y permanente, que trae esa libertad a todo ser humano que se acerca a Él. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, no es el Evangelio, por favor, sino la primera carta, hay otras 3 cartas. Primera carta de Juan, capítulo 1, en los versículos 8 y 9, dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué ganas engañando a tus papás? ¿Qué ganas engañando a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos o a quien sea, a tu jefe del trabajo? ¿Qué ganamos engañando? ¿Qué ganamos cuando decimos que no tenemos pecado? Dice al contrario, mentimos y nos engañamos. Verso 9, pero si confesamos, confesar significa estar de acuerdo con lo que Dios dice. Y cuando Dios dice esto es pecado, sí, Dios, ¿verdad? No lo justifico, no lo escondo, no lo racionalizo, no. Sí, lo confieso, Señor, te lo confieso a ti directamente, porque la confesión de pecados debe hacerse directamente a Dios, porque Él es el primer ofendido con nuestros pecados, y Él tenemos que confesarle. Y cuando vamos a Dios, dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí está, y limpiarnos de toda maldad. ¿A través de qué? De la sangre de Cristo Jesús. Entonces, tiene que haber ese arrepentimiento, esa confesión y apropiarnos de la limpieza que hay en la sangre de Cristo y de la gracia que el Señor nos da. Bueno, y ahora el siguiente paso, y estamos a punto de concluir, bueno, tenemos ya que dar ese paso, Señor, voy a comenzar con tu ayuda, ¿verdad? Una vida nueva. Una vez que hemos venido a Cristo, nos da ese perdón, esa limpieza, nos da un corazón nuevo, nos da su Espíritu Santo y comenzamos, ¿verdad? Iniciamos una nueva vida en Cristo y le rendimos nuestro cuerpo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice entonces aquí la Escritura, Romanos 12, 1 y 2, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora hay un cambio. Ya podremos experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En vez de estar experimentando esclavitud, tristeza, culpa, amargura, violencia, etcétera, etcétera, experimentamos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces comienza el cambio. Y vamos a su palabra, nos sometemos al Espíritu del Señor y Él comienza una transformación. Entonces aquí hay dos aspectos. Someto el control de mi vida a Cristo, rindo mi voluntad a Él y dependo del poder de Dios. Entonces están estos dos factores. Confío en Dios, en su poder, y hago mi parte, o sea, obedezco lo que dice su palabra. Y comienza ese cambio interno, ese cambio en nuestra forma de pensar a través de la Biblia, y nos enfocamos, ya no en la tentación, ya no en el pecado, sino nos enfocamos en Cristo, nos enfocamos en las virtudes de Cristo. ¿Cómo cuáles son esas virtudes de Cristo? Filipenses 4:8. ¿Cómo es Cristo? ¿Cuáles eran algunas de esas características de Cristo? Y aquí las encontramos. Filipenses 4:8, porque a veces somos muy generales. Pues sí, la perfección, la plenitud de Cristo, sí, pero a ver, ¿cómo lo aplico a mi vida? Bueno, aquí están. Cuando dice el apóstol Pablo que tenemos que pensar en esto. Y la lista que él da de estas características, pues describen las virtudes de Cristo. Por ejemplo, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces nuestros pensamientos, en vez de estar en la ociosidad, ¿verdad?, pensando lo que no, nos enfocamos en el carácter de Cristo, y está en los evangelios y en toda su palabra, en la Biblia. Verso 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, o sea, aplícalo. Ya viene la obediencia, la aplicación, y el Dios de paz estará con vosotros. Dejarás de estar inquieto, necesito esto, y el Dios de paz, la paz de Dios guardará tu mente, tus pensamientos, tu corazón, ¿verdad? Y en vez de estar buscando otra vez, que es el último punto con el que quiero terminar, y es que tenemos que permanecer como discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque el hecho de que cuando venimos al Señor, Él nos perdona, nos limpia y rompe esas ataduras, bueno, tenemos también que reconocer que la batalla no termina, la batalla va a continuar. Entonces esos viejos hábitos, esas tentaciones, esos viejos pensamientos, esas viejas prácticas van a querer regresar. Eso tenlo por seguro, tarde que temprano. También porque Satanás, ¿verdad?, sabe que ha perdido un alma y ahora estamos en las manos de Cristo, pero Satanás va a seguir poniéndonos zancadillas a través de las atracciones del mundo, a través de problemas, para que regresemos otra vez a la vida antigua. No. Dice la Escritura entonces, estar firmes en Cristo, para que no
volvamos a caer, para que no regresemos, para que no reincidamos a esas situaciones que ya con la gracia de Dios estamos venciendo. Entonces necesitamos de otros creyentes en la fe, de otros discípulos, platicar con ellos, orar los unos por los otros para ser fortalecidos, estar en la palabra, permanecer en la Biblia, servir al Señor como vimos hace un momento. Y todos estos elementos, bajo la dirección del Espíritu de Dios, nos van a ayudar a ir superando y a vivir libremente como Dios quiere. Ya la palabra, ora al Señor, porque la respuesta siempre se encontrará solamente en el Evangelio. Y con este concluimos, con este versículo, Romanos 1:16. El Evangelio, como dice aquí el apóstol Pablo, el Evangelio es poder de Dios para salvación. No hay sustituto, no es una religión, no es que usted tenga 2, 3, 4 religiones, no. Es que usted conozca, crea y experimente las buenas noticias. Eso significa el Evangelio, las buenas noticias de Dios, el poder de Dios para hacernos libres a fin de que podamos amar, glorificar y obedecer a Cristo. Romanos 1:16, y con esto termino. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, en el Evangelio de Dios tenemos la respuesta, en el Evangelio de Jesucristo, para ser verdaderamente libres. Así es que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a orar y con esto nos despedimos. Solamente déjeme compartirle algunos anuncios. Los miércoles comenzamos ya, como hoy, a las 7 de la noche. Aunque como en 1, 2 o 3 horas, luego lo sube nuestro hermano Josafat a YouTube, y usted puede ver este mensaje, o el día de mañana también en YouTube, y ahí estamos. Pero el horario, miércoles a las 7 de la noche, en vivo y en directo. Bueno, el otro anuncio es recordarles que se comienza ya el nuevo horario, el nuevo horario de verano, y este sábado 29, retrase 1 hora su reloj. Este sábado ya, en la noche, retrase 1 hora su reloj para que comencemos el domingo 30 con el nuevo horario de verano. Bueno, y recordarles solamente que ya estamos estudiando en casa el precioso curso, este material de cómo beneficiarse de la palabra, altamente recomendable. Estudie usted en lo personal o con su esposo, su esposa, o con su familia, o también puede traer invitados, o en Zoom. Nuestro hermano Gerardo está compartiendo en Zoom este estudio. Hay muchas formas. El punto es de que cada semana usted son 10 lecciones, y va a ver usted la gran bendición que hay a través de esta enseñanza que también tenemos. Oramos, mis hermanos, y con esto nos despedimos, recordándole que nos vemos primeramente Dios en el renuevo, en el culto a las 12 del día, el día del Señor. Ahí le esperamos. Gracias, Padre, por tu palabra que es poderosa, por las buenas noticias y la esperanza que tenemos en ti. Tú sabes y conoces nuestras luchas, recaídas, viejos hábitos, tentaciones, esos vicios, etcétera, Señor, pero la respuesta tú la das en Cristo, en tu palabra, en tu Espíritu Santo. Ayuda al Señor y para experimentar con gozo, con paz y esa abundante esperanza que proviene de ti a través de tu Evangelio, y que podamos decir, Señor, que de veras somos libres en Cristo, y también compartirlo con miles de personas que están luchando, Señor, con esos hábitos adictivos. Usa nuestras vidas para hacer de bendición a los demás. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Hasta luego.